nuevamente a grabar. Muy bien, ¿quién quiere ser el primero? Bueno, tenemos ahí a Verónica que está levantando la mano. Gracias. Bueno, me surge una pregunta por algo que dijiste, que Dios Ya. testea los corazones. Ujú, Y yo había llegado a la conclusión, feliz y contenta, de que Dios no necesitaba y no necesita testear nuestros corazones porque nos conoce. Me gustaría ya. que ver qué parte o qué cosa no entendí o qué hay ahí. Y ya te hago otra pregunta más. Porque en Ezequiel después sigue hablando y en el 11 dice que sus charcos y lagunas no sanarán. ¿Y qué Ujú. sería? Que Bueno, se quedarán eso, salinas. Se quedarán salinas de sal. eso. Sí, Efectivamente. Ajá. sí, Bien. esas dos Eh, cosas. eh, esas dos cosas. Primero, cuando está hablando de que el Señor testea los corazones, está hablándolo en el contexto del crisol y del el fuego refinador. Testear es el proceso en el cual haces una comparativa de cuán puro son esos minerales. Y testearlo es cuando tú pones sulfuro o azufre. Es por eso que en el libro de Apocalipsis el lago de fuego tiene fuego y azufre, porque es un crisol, es el crisol más Ajá. grande. El crisol más grande es ese. Entonces, no es el Señor nos tienta, no es el Señor nos pone a prueba a ver cómo respondemos. No, 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 no. Exacto. Está probando, es en el proceso de limpiando, Ajá. refinando, quitando las impurezas del corazón. ¿Ok? Eso, Sí, eso primeramente. ¿Ok? sí, Y luego, en relación a las lagunas, ¿ok? A las lagunas que se quedan como salinas, tenemos sí, todo el estudio en el libro o sea, en el estudio del milenio en relación sí. a esos versículos, pero simplemente Ah, para haceros un nugget, se dice, a ver, estoy tratando de traducirlo, a ver, mm, una pequeña gema al respecto. Hay algo que queda detrás. O sea, en el refinado del crisol, queda atrás las impurezas. sí, También nos habla de el pisoteo en el lagar. En el pisoteo en el sí. lagar, tú sacas el vino, pero queda algo atrás. Lo que queda atrás es precisamente la pulpa, las semillas, etcétera. Ujú, Siempre ujú. hay algo que queda atrás. Pablo dice que esto mortal tiene Sí, que dar paso a aquello inmortal. Fijaros que en el libro de Isaías nos dice que, si vamos rapidito, lo miramos, en el libro de Isaías 66, ¿ok? Entonces, tener en cuenta que en el proceso de refinado, por ejemplo, en el jabón de lavandero, si estás sí, limpiando unos pantalones, te queda algo detrás que no te quedas, que es el agua sucia, sí, ¿ok? Y si sí. tú dejas, y si los pantalones estaban muy, muy sucios y los has tenido que limpiar, estaban tan de barro que los has tenido que limpiar en la bañera con agua y ahora ya están limpios, cuando tú quitas el tapón de la bañera, ¿qué se te queda posando en el fondo de la Queda, bañera? Te queda todo sí. ese barro, o sea, hay algo que se queda atrás, hay algo que no hereda el reino de los cielos. Ajá. ¿Me entiendes? Hay algo que no Ah, hereda el reino. O sea, eh, Jacob no será salvo. ¿Y cómo digo que Jacob no será salvo? Lo único que tenéis que mirar es en el libro de Romanos 11, el versículo 25 y 26, dice, ok, os he dicho Isaías sí. 66, vamos primero por Isaías 66 y luego os comento lo del libro de Romanos. Um, eh, versículo, versículo 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, otras versiones dice, de luna nueva a luna nueva, no es de Sí. mes en mes simplemente, la palabra es de luna a luna, luna nueva, luna nueva, y de día de reposo o de día a día de reposo, vendrán
todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Algunas versiones dice todas las naciones, ¿ok? O todas las gentes. Sí. Pero fíjate que todas las gentes vendrán a adorar a mí y luego dicen que saldrán, ¿quiénes saldrán? Todas las gentes y verán, ¿qué verán? Los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea, ¿cómo es que todos vendrán a adorar a Jehová y al mismo tiempo estos todos que van a adorar a Jehová van a salir y van a ver los cadáveres de aquellos hombres, de los hombres que se rebelaron contra mí? Pregunta, según el libro de Romanos, ¿cuántos se rebelaron contra Dios? Todos. Verónica, Todos. ¿cuántos se rebelaron contra Dios? ¡Todos! Entonces, ¿cuál es el recordatorio de Oscar de la rebelión? Es el Oscar rebelde cuyas cenizas yo estoy sobre ellas. Sí. Yo no estoy saliendo de la ciudad, porque esas cosas no entran. Yo no estoy saliendo de la ciudad para ver las cenizas de Hitler. Yo estoy de la ciudad para el recordatorio de ver mis cenizas. Sí. Porque el Señor dice que cada alma que peca morirá. Entonces, fijaros, esa misma expresión en Romanos 11:25. Si vamos rapidito para no quitar tiempo a los otros, recordad que si tenéis comentarios, poner la mano como Juan Ramón tiene la mano levantada, ¿ok? Si vamos a Romanos 11, sí. ¿Nos lees el 25 y el 26, ya que estás ahí, Verónica? Dice, hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Ajá. Y este será el pacto con ellos. Y Cuando este será yo mi pacto, quite, sí. cuando yo quite sus pecados. Ahora, sí. Fijaros, en el proceso tenemos un estudio, por cierto, aprovecho para promocionarlo, es el estudio de Romanos del capítulo 9 al capítulo 11. Y vamos a dejar el enlace aquí. Romanos del capítulo 9 al capítulo 11, la plenitud de los gentiles. Sí. Así que no vamos a desarrollar mucho en ello, pero simplemente lo siguiente. Después de que entre la plenitud de los gentiles, los últimos que entran es aquellos de Israel que se creían que eran los primeros, que se creían que eran los buenos, y son los que van a entrar últimos. ¿Cuándo? Cuando el Señor quite sus pecados. ¿Cómo? Con jabón de lavandero, con el crisol, etcétera, 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 etcétera. Ok. ¿Qué significa Jacob? Porque en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué significa Jacob, Verónica? ¿Sabes lo que significa el nombre Jacob? No me acuerdo. Usurpador, engañador. Sí, una persona que te engaña. Ajá. Pero el nombre Israel no significa eso. No. Uno puede decir, no, pero Jacob, Israel es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo como Saulo, no es lo mismo que Pablo. Saulo no es lo mismo que Pablo. Fijaros que Saulo viene de la familia de Benjamín. Y Benjamín es de la familia de Benjamín viene el primer rey de Israel, que era Saúl. De hecho, el nombre Saulo es griego, Saúl. Y es un orgullo para todo benjamita que tengan el nombre del primer rey. Del rey. Y el nombre de Pablo significa pequeño. Ajá. Mientras que Saúl significa, porque cuando describe al rey Saúl, era más alto que todos, etcétera, etcétera. El primer rey de Israel, el orgullo de Benjamín. Pablo significa pequeñito. Pequeño. Ese es el significado del nombre Pablo, pequeñito. No es lo mismo.
Entonces, Pablo saldrá a ver las cenizas de Saulo cuando todo, Claro. cuando todos sus pecados sean limpiados. Israel saldrá a ver las cenizas de Jacob. Ajá. Entonces, no todo hereda el reino de los cielos. Mucho quedará como cenizas. ¿Lo qué? Las impurezas. Cuando te haya quitado Jehová las impurezas. ¿Ok? Ah, genial, gracias. Ok. Juan Ramón. Bueno, un par de cositas. La primera es que de todos los estudios que han habido hasta el día de hoy, y de todo uno analizando, pensando y comparando con más allá de lo abstracto, con el mundo real. Entonces, yo he llegado a la siguiente conclusión, vamos a decir, simple, y es que no hay ningún impedimento para la salvación, o sea, que es imposible que una persona no sea salva, pero que sí, solamente hay, al mismo tiempo solamente hay una cosa que lo puede retrasar. O sea, y la única cosa que lo puede retrasar es precisamente la condena. O sea, el condenarnos nosotros mismos al condenar a otros. Eso es lo que he podido entender de todo lo que hemos estudiado de Jesús. Es decir, no hay un pecado que haga que tú no te puedas salvar. Tú pecaste, pero eso no quiere decir que no vas a ser salvo. Pero mientras se está condenando, eso como que está alargando, vamos a decir, el tiempo para que esa salvación llegue. Eso es lo que yo más o menos he entendido. Entonces, meditando sobre eso, pensaba que todo el sistema judicial, porque en mi país hay algo fuerte con lo judicial y lo político en este momento, pensaba que todo el sistema judicial está mal. O sea, me quedaba pensando, ¿no? Es decir, todo el sistema judicial legal de condena, o sea, me refiero a la parte penal del sistema judicial, más específicamente, está mal. Y pensaba que hay personas ahora mismo que están siendo juzgadas, que han hecho cosas malas, y pensaba que esa cosa mala por la cual están siendo juzgadas esa persona en específico, son parte de la cultura de mi país. Todo el mundo lo hace. O sea, el 90% de las personas en mi país lo hacen. Sin embargo, estas personas que vamos a decir están en preeminencia, están siendo juzgados, están siendo condenados y están siendo públicamente por nosotros, los ciudadanos, estamos públicamente condenándolos, pero cuando me pongo a pensar, esas son las cosas, así es como somos aquí, es nuestra cultura. No sé si la justicia nos da lo que merecemos. Sí. Dios nos da lo que no merecemos. Exacto, sí es cierto. Sí es cierto. Entonces, aparte de eso, hay otro punto que es que yo quería, a ver qué usted me dice de esto. Yo he tenido algunos problemas con la parte de la Biblia, porque en el Antiguo Testamento tenemos muchas cosas que son precisamente textos que obedecen a un interés gubernamental, a un interés de la justicia de los hombres, y eso. Entonces, últimamente se me hace muy difícil pensar, voy a predicar usando la Biblia, porque hay muchas cosas de la Biblia en las que ya no confío. Ya. Entiendo. Entonces, eso de alguna manera me crea un pequeño shock en ese sentido. Nosotros en todos los seminarios estamos usando la Biblia. Lo que pasa es que a veces no es necesariamente el usar la Biblia, sino el paradigma de la hermenéutica, el cómo vemos, porque en muchas denominaciones cristianas se nos enseña a el texto prueba. O sea, el texto prueba palabra de Dios. No se nos enseña, por ejemplo, que de los personajes en una historia hay un personaje del que nunca se nos habla y es el narrador. El narrador de la historia tiene sus influencias y su cosmovisión, tiene sus influencias culturales, tiene sus influencias personales, tiene sus influencias del contexto histórico en el cual está. O sea, cada vez que leemos una historia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se nos olvida, porque no nos han enseñado, que hay un personaje y es el narrador de la historia, el que te está narrando la historia. El que te está narrando la historia, por ejemplo, que no ve ningún problema en que el profeta Natán vaya donde David cuando cogió a Betsabé y le dice, había un hombre que tenía muchas ovejas
Y sin embargo le roba la oveja a otro que solo tenía una. Y está usando la historia de Betsabé. ¿Okay? Y David dice, ese hombre que pague 4 veces. Y Natán le dice, ese hombre eres tú, que le has quitado la mujer a otro teniendo tú muchas. Pero el narrador de la historia nunca pone problema de que David tenga muchas mujeres y muchas concubinas. O sea, el narrador de la historia, aparte de eso, dice, y por cierto, tendría que haber dicho, y por cierto, oye, ¿cuántas mujeres necesitas, chico? ¿Un harén? El narrador nunca dice eso. ¿Por qué? Porque el narrador está condicionado. El narrador es parte de la historia. Y nunca se nos enseña que el narrador es parte de la historia. Entonces nosotros estamos usando la Biblia. A veces es simplemente qué visión tenemos de la Biblia y qué tenemos la visión de la Biblia que es Dios escribiendo con su mano prácticamente tomando posesión de un profeta o de un narrador, etcétera, o es el ser humano escribiendo acerca de Dios y esa visión de Dios va creciendo según la revelación y las experiencias de un pueblo, la revelación, las experiencias y definitivamente una vez que viene Jesús y definitivamente también con el ministerio de Pablo, principalmente. Que hay un crecimiento en ese entendimiento. Tenemos una serie al respecto titulada, o sea, una presentación titulada Revelando a Jesús en el Antiguo Testamento, para aquellos que no lo hayan visto. ¿Okay? Tenemos a ver, Hermes, Margaret y Rocío y Alba. En ese orden y posiblemente por la hora es lo que nos va a dar tiempo. Así que en este orden, Hermes, Margaret, Rocío y Alba. Hermes. Hay una pregunta que quisiera hacer y es, aquí habla de que asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. En el contexto de la parábola y lo que hemos aprendido, pues se nos decía que pues la red es el evangelio y que hay que ir a predicar, no importa quién, empaque, y pues normalmente en las campañas evangelísticas siempre se hace la invitación y no importa quién llegue. Entonces, pues mi pregunta es, ¿qué es la red? Precisamente ahí en el contexto de este estudio. En el libro de Jeremías nos dice que con amor y ternura, con lazos de amor y ternura te he traído a mí. O sea, cuando hablamos de campañas evangelísticas, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la gente? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias que le decimos a la gente al respecto? Porque Jesús dice, por ejemplo, a los religiosos fariseos de la época, les dice, vosotros recorréis mar y tierra para convertir a uno, y cuando lo convertís, lo hacéis doble hijo del demonio. O sea, cuando hablamos de campañas evangelísticas, ¿con qué buenas noticias vamos? Okay. Así que imagínate lo siguiente. Imagínate que tú entras en una casa enorme que solo tiene una enorme habitación, pero es muy grande. Y hay alrededor de toda la pared, una pared inmensa, jaulas con canarios, con periquitos, con diferentes pajaritos pequeñitos en jaulas, pero un montón de jaulas. Y todas están cubiertas con un trapo. ¿Ok? Entonces, las buenas noticias es lo siguiente. Jesús viene, quita los trapos y abre todas las puertas. Abre todas las puertas. ¿Cuándo ocurre eso? Hace 2000 años atrás. Y por cierto, Jesús viaja en el tiempo. ¿A qué me refiero que Jesús viaja en el tiempo? Sin meternos en otro agujero de conejo que nos lleve a otro lugar. Jesús nos dice en primera de Pedro que viaja en el tiempo para atrás a aquellos que no lo conocían también. O sea, abre las puertas a aquellos del pasado también. ¿Ok? Entonces, Jesús hace 2000 años atrás abre todas las puertas. O por lo menos nos hace saber que todas las puertas están abiertas. Que Él tiene las llaves y abre todas las puertas. Bien. Ahora nosotros vamos, 2000 años después, entramos en la misma casa. ¿Y sabes lo que vemos? ¿Sabes la tragedia que vemos, Almas? Que hay 5 jaulas vacías, sin periquito o sin canario. Pero
Las puertas están todas abiertas. Y los pájaros siguen dentro. Porque nadie les ha dicho las buenas noticias. ¿Todos eventualmente saldrán de la jaula? Sí, pero no todos han salido de la jaula. La gente me dice, ¿por qué entonces, si todos van a salir de la jaula, si todos se van a salvar, ¿para qué predicar el evangelio? Todos se van eventualmente a salvar, pero no todos están salvos. Las buenas noticias es ir y decir, oye, que te has dado cuenta que la jaula está abierta. Que la jaula está abierta. ¿Qué haces tú aquí? Viviendo en la esclavitud ¿de qué? La esclavitud de la falta de perdón. La esclavitud de tus inseguridades. La esclavitud de tus miedos. Hebreos 2 nos dice que Jesús vino, creo que es el 14, el 15 de memoria, el 16, 14, 15, que una de las cosas por las cual Jesús vino es para quitarnos el miedo a la muerte, que a través de ese miedo, muchos por toda su vida están encerrados en jaulas. Entonces, ¿para qué entonces predicar el evangelio? Porque si eventualmente todos van a salvarse, sí, eventualmente van a salvarse todos, eventualmente hasta el más tonto periquito se va a dar cuenta, oye, pero estos están saliendo, ¿cómo están volando estos? Y va a encontrar la puerta y va a salir, eventualmente sí. Pero porque nosotros amamos a esos periquitos, les decimos, ¡hey! Que la puerta está abierta hoy. Hoy es el día de salvación. No tienes que esperar 1000 años para ello. Hoy puedes ser liberado de tus miedos, del rechazo que tienes contra tu exmarido, de la falta de perdón, de todos los... Hoy puedes perdonar a tu violador. Hoy puedes perdonar a tu ex esposa a tu ex esposa porque te engañó. Hoy puedes perdonar a tu ex socio porque te robó el dinero. Hoy puedes. No hace falta que llegues allá. Hoy puedes salir de la jaula. Hoy. Por eso predicamos las buenas noticias. Para decir al mundo que Jesús ya abrió la puerta. ¿Y para qué seguir encerrados? Margaret, Rocío y Alba. Nos quedan muy poquitos minutos. A ver cómo los manejamos. Margaret. Hola, buenas tardes. Con relación al comentario que hacía el hermano anterior, no recuerdo el nombre, la confiabilidad o la fiabilidad de la Biblia está en Cristo, ¿no? En ningún momento se nos ha dicho que la Biblia no tiene autoridad, no, sino cómo la estamos leyendo. Y el temor se pierde en Cristo, ¿no? Al poder tú filtrar cada una de esas cosas, no a través de lo que dice Oscar o lo que dice cualquier predicador, sino a través de Jesucristo, si eso te trae paz, si eso te trae gozo, si lo que estás descubriendo te ayuda a amar más a tu prójimo, a juzgar menos, te estás acercando más al camino. Y entonces entender que la Biblia son seres humanos que fueron utilizados por Dios, pero que no eran de tu país. Por lo menos yo soy venezolana, Oscar es español, yo no sé de qué país eres tú. Y yo estoy seguro que le digo, dejen de estarme chalequeando y ustedes no me entienden. Tendría que buscar un diccionario y quizás ese diccionario no es tan fiable como que le pregunten a un venezolano que vive en esa localidad, porque incluso dentro de Venezuela existen cosas del dialecto maracucho que es muy diferente al llanero. Entonces, es entender de que las palabras de la Biblia son seres humanos que recibieron un mensaje y lo plasmaron. Entonces, el miedo está en perder el miedo a sentir que, bueno, estuviste equivocado, a perderle el temor a creer que lo que yo sé, esto es la verdad, o que vamos a encontrar a alguien que tenga la verdad absoluta. Pienso que nosotros como seres humanos somos esclavos y temerosos. Siempre queremos un camino, que este es el camino, este es el camino. El camino es Cristo y la verdad es Cristo. Solamente eso. Si nos quitaran todos los libros de la Biblia y solo nos dejarían el versículo en Mateo 5, ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos, etcétera. Si solo tuviéramos ese versículo y solo viviéramos por ese versículo, ¿cuán diferente sería el mundo en el que vivimos? Rocío, y luego Alba, nos quedan muy poquititos minutos. Cuéntanos, Rocío. Hola, Oscar, hola a todos. Quería preguntarte acerca del estudio. Yo he estado
estudiando también estos temas y los he estado compartiendo. Hay personas que en verdad se deleitan en estos temas igual que yo, pero he tenido bastantes personas que han reaccionado muy, muy negativamente, ¿no? Y hay algo que me dicen, si, por ejemplo, del tema de hoy, ¿cuál es la diferencia entonces con la doctrina del purgatorio, ¿no? La doctrina del purgatorio, claro, es algo horrible, ¿no? Que después de muertos o en una circunstancia más allá van a sufrir y van a ser limpios. Entonces, lo que tú dices es parecido, me dicen, ¿no? Lo que tú dices es parecido a eso, que va a haber una oportunidad donde ellos van a ser purificados. ¿Cuáles serían, según a tu parecer, las mayores diferencias entre esto que creemos y la doctrina del purgatorio? Okay. La doctrina del purgatorio es hasta que Dios decida. Aquí es hasta que tú te des cuenta. Aquí, fíjate, ¿quién está en el purgatorio en estos momentos? Es el hermano mayor, que está rechinando los dientes. ¿Okay? Además es un ejemplo claro. El hermano mayor de la historia del pródigo, que por cierto, la historia del pródigo, creemos que la historia es para el pródigo, o que la historia es del pródigo. La historia es del hijo mayor, porque es una parábola que Jesús cuenta precisamente porque le están acusando al principio del capítulo, ¿por qué estás con pecadores? La historia no es del pródigo, la historia es del hermano mayor, porque va dirigido a ellos que le están diciendo a Jesús, ¿por qué estás con pecadores? ¿Okay? Fíjate, Rocío, que el hermano menor no tiene problema de compartir la mesa con el hermano mayor. Es el hermano mayor que tiene problema de compartir la mesa con el menor. ¿Okay? Y es el hermano mayor que está ahí rechinando los dientes. Está en el rechinar de dientes, está en la oscuridad y en el rechinar de dientes, literalmente. ¿Ok? ¿Por qué no es el purgatorio? Porque el padre no lo mantiene ahí. Rocío, ¿quién le mantiene ahí? ¿Quién le mantiene fuera, rechinando los dientes y hablando pestes del hermano, etcétera? ¿Quién le mantiene fuera? Su propio sentir, su manera de ver las cosas. Efectivamente. Esto no es, el purgatorio es, ok, tú has hecho esto, las sentencias son tantos años. Y no. El padre está diciéndole al hermano mayor, entra adentro, chico. La puerta está abierta. Canario, la puerta está abierta. ¿Ok? Entonces, yo aquí en la granja donde vivo, a veces hay días que tengo tiempo y a veces al fin de semana que la persona que trabaja aquí, para que él no venga, me dice, oye, Óscar, ¿me puedes mover un grupo de terneros de un prado al otro? Y es simplemente, literalmente, abrir una puerta eléctrica y se mueven. Oye, siempre hay 4, 5 o 6 que la puerta está abierta. Yo me quiero regresar a la casa porque está lloviendo y hace frío. Y yo, pero por favor, que han pasado 150 antes, que tú eres el 151, 52, 53, 54. Y se quedan ahí mirando la puerta. Digo, ánimo, chico, ánimo. Y de repente me giro un poquitito, se dan la vuelta y se van al lado contrario del prado que ya no tiene pasto, no tiene hierba. Y yo, no me digas. Y me tengo que apartar, coger la moto, apartar como 100 metros, apagar la moto, etcétera. Y después de 15 minutos van ahí y no me digas, 15 minutos. La puerta estaba abierta. Esa es la diferencia. Si el Señor no nos está privando del reino de los cielos, somos nosotros que somos unos burros, unos zoquetes. ¿Okay? Alba, casi es tiempo para cortar. Un minuto. Literal, no profético. ¿Cuándo sería que el Señor, o sea, en esta vida va limpiándonos ahora eso que queda de la mugre de uno, vamos a decir, el pecado, las cosas que no vamos a entrar? ¿Es ahora o es que en el momento que venga Jesús, esa escoria? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo entiende usted? Evidentemente tenemos las tribulaciones a día de hoy y las tribulaciones
o sea, es una gran tragedia que si yo cumplo 80 años piense exactamente lo mismo que cuando tenía 20, porque eso significa que no he aprendido ninguna lecciones en la vida, que la vida no me ha enseñado a través de los golpes ninguna lección. Evidentemente hay lecciones que vamos aprendiendo, hay circunstancias que vamos aprendiendo. Yo conozco un pastor en particular que se alzaba en los púlpitos predicando en contra, por ejemplo, de los homosexuales, y tenía dos niños pequeñitos, muy, muy hermosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora no solo se ha tenido que tragar sus palabras, porque no se las ha tragado, sino que la vida le ha enseñado una lección tremenda, porque uno de sus hijos es homosexual. Y ahora él ha tenido que confrontarse con la idea de que tengo que amar a mi hijo. Y se ha tenido que replantear todo del amor de Dios. Y a través de eso, el pensar, por ejemplo, decir, espera un momentito, si yo no mataría a mi hijo, ¿por qué Dios? O sea, y ahora se ha puesto en contacto conmigo, etcétera, etcétera, al respecto. ¿Okay? Entonces, la vida te enseña diferentes cosas. Hay un nivel de refinamiento aquí. Ahora, teniendo en cuenta que hay un nivel de refinamiento, con el análisis de limpiar los pantalones en la bañera, tú limpias los pantalones están bien limpiecitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya los pantalones están limpiecitos, tú los doblas y los pones en un cajón con pantalones sucios, con pantalones hediondos, con pantalones que huelen, etcétera. ¿Haces eso? No, porque se te van a manchar nuevamente. ¿Ok? Para que el Señor quite todos mis pecados de mí en esta vida, tiene que quitar todos los pecados de todo aquello que me rodea, con lo que yo respiro, me rozo todos los días. ¿Me entiendes? Entonces, hay una doctrina, por ejemplo, de la santificación antes que el Señor venga. Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que el Señor vendrá y todo se derretirá con el fuego de su boca. Y 1 Corintios 3 nos dice que muchas de nuestras obras se mantendrán si son obras de Cristo, otras perecerán y otros que viven descansando en sus propias obras, todas sus obras se quemarán, mas ellos serán salvos por fuego. Primera de Corintios 3, creo que es el versículo 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Más o menos en ese margen. Entonces, para que el Señor me quite todos mis pecados en el sentido de la funcionalidad en el día a día, tiene que quitar también el de la persona al lado, porque me va a manchar. Porque la persona de al lado va a hacer algo, me va a pisar el callo en el dedo del pie, y yo voy a decir un día de la semana, miércoles, por ejemplo, me pisó el dedo del pie. ¿Ok? Entonces, viene un día para toda la humanidad, para todos aquellos que han caído de la gloria de Dios, para todos aquellos que en Cristo, o sea, que en Adán cayeron y en Cristo serán vivificados. Por cierto, ese río de vida es Cristo también, es un símbolo de Cristo, porque Él es el Dios vivificador. Os tengo que dejar. Hay buenas noticias para el mundo, amigos y amigas, las puertas ya están abiertas. Bendiciones.